Amigos, vamos a hablar sobre Siria. Siria tiene un vínculo histórico profundo con el cristianismo, ya que fue uno de los primeros lugares donde la fe cristiana se expandió y arraigó después de la muerte de Jesús. Tanto Siria como Judea y Asia Menor recibieron la predicación cristiana en los primeros tiempos, y esto consolida la importancia de Siria en la historia del cristianismo. Ciudades como Antioquía y Damasco sirvieron como centros de evangelización y espiritualidad. De hecho, Antioquía es mencionado en el Nuevo Testamento como un centro clave del cristianismo primitivo, ya que fue allí donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Y esto lo encontramos recogido en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y fue allí donde a los discípulos se les llamó cristianos, en Antioquía. Pero tampoco hay que olvidar que Siria jugó un papel fundamental en la expansión del cristianismo, ya que camino a Damasco ocurrió la conversión de San Pablo. ¿Y quién fue Pablo? Bueno, Saulo de Tarso o Pablo de Tarso, ambos nombres son correctos, ya que Saulo corresponde a su nombre hebreo y Pablo a su nombre romano. Fue un judío fariseo que nació en Tarso, la actual Turquía, y que era ciudadano romano, lo que le otorgaba privilegios legales. Pablo era un hombre muy culto, estudió la ley judía bajo el rabino Gamaliel, que era uno de los más respetados de su época. Dominaba varios idiomas. Por ejemplo, hablaba hebreo, arameo y griego, y posiblemente también dominaba el latín, ya que era ciudadano romano. Pero su lengua para predicar y escribir siempre fue el griego. ¿Y cómo fue la conversión? Bueno, la conversión de Pablo es uno de los eventos más impactantes de la historia del cristianismo y está narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde relata que mientras Saulo se dirigía a Damasco con la intención de arrestar a los seguidores de Jesús, en el trayecto fue sorprendido por una luz celestial y cayó del caballo, y en ese momento escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, confundido, preguntó quién le hablaba, y la voz respondió: yo soy Jesús, a quien persigues, pero levántate, entra en la ciudad, Damasco, y se te dirá lo que tienes que hacer. Al levantarse Saulo, descubrió que había quedado ciego, y tuvo que ser llevado de la mano a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, comer y beber, hasta que un discípulo de Jesús, Ananías, le impone las manos sobre sus ojos y le devuelve la vista, y unas escamas caen de sus ojos, y fue en ese momento donde vuelve a ver, es bautizado por Ananías y queda lleno del Espíritu Santo. Y este acontecimiento marcó un giro radical en su vida, ya que pasó de ser perseguidor de cristianos a ser el apóstol Pablo, uno de los mayores evangelizadores del cristianismo primitivo. Ya que, como bien sabéis, Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles, ya que su teología es fundamental en la expansión del cristianismo a los no judíos. Es por ello que utiliza el nombre de Pablo, que era su nombre de gentil. También hay que recordar que San Pablo no conoce a Jesús en vida, sino que lo conoce de manera sobrenatural en su camino a Damasco, es decir, conoce a Jesús resucitado. Y todos estos acontecimientos y personajes tan importantes para la historia y expansión del cristianismo tuvieron lugar en Siria. Es por ello que podemos afirmar categóricamente que ciudades como Damasco y Antioquía fueron claves para la expansión y consolidación del cristianismo. Y es profundamente alarmante a día de hoy la triste similitud entre las persecuciones que sufrieron los cristianos en tiempos de Saulo de Tarso y las que sufren a día de hoy bajo el régimen de Ahmed al-Sharaa. Así como Saulo persiguió de manera implacable a los cristianos en su afán de erradicar lo que él consideraba una amenaza a la fe judía, los cristianos contemporáneos en Siria sufren una hostilidad similar, no solo por ciertos actores radicales, sino que también por regímenes que lo permiten y que lo alientan. Mientras la comunidad internacional
especialmente la Unión Europea, guardan silencio o miran hacia otro lado, los cristianos en Siria sufren el terror a diario, siendo arrestados, torturados, martirizados, viendo cómo sus iglesias son atacadas y destruidas, muchas de ellas patrimonio de la humanidad, y su fe perseguida por aquellos que quieren silenciar su voz. Por lo tanto, tratar de borrar y eliminar a los cristianos y cualquier vestigio de cristianismo en Siria es exactamente lo mismo que tratar de destruir nuestra identidad cultural en Occidente.